Buenas tardes en Latinoamérica y buenas noches en Europa. Antes de iniciar la conferencia Construcción de Teorías y Mitología a cargo del doctor Félix Piñerúa, es importante que sepan que el doctorado latinoamericano en educación, políticas públicas y profesión docente se administra de manera conjunta en 6 países de la región: en México, Colombia, Honduras, Chile, Brasil y Venezuela. Y que este año el doctorado de nuestra sede de Brasil, en la Universidad Federal de Minas Gerais, está arribando a su 10º aniversario. De modo que esta conferencia constituye un regalo para nuestros hermanos, cuya celebración central será en el mes de octubre. De modo que doctor Julio Emilio Diniz reciba nuestra fraterna felicitación, haciéndola extensiva a todo su equipo, así como al personal de la Universidad Federal de Minas Gerais y, por supuesto, a los estudiosos del doctorado latinoamericano en Brasil. Por otra parte, nos satisface encontrar dentro de esta audiencia a personas amigas y algunos de nuestros estudiantes de Colombia, Honduras, México y Chile. La presente conferencia es la tercera de un ciclo de disertaciones que se inscriben en el marco del seminario sobre construcción de teoría y que responde a la necesidad de develar los elementos que encierra una teoría. La primera disertación estuvo referida a los conectores semánticos implícitos en una teoría y estuvo a cargo de la doctora Josefa Pérez. La segunda disertación se refirió a la importancia de la filosofía en una teoría a cargo del doctor Alexander Moreno. Y hoy iniciaremos con la conferencia Construcción de Teorías y Mitología a cargo del doctor Félix Piñerúa, que está siendo transmitida por nuestro canal de Facebook y por la plataforma de Zoom. El doctor Félix Piñerúa Monasterios es antropólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, licenciado en psicología, con un diplomado en educación superior y especialista en gerencia de recursos humanos. También es especialista en terapia gestal y magíster en terapia de familia. Es doctor en ciencias administrativas y es doctorante del doctorado en Cultura y Arte Latinoamericana y del Caribe en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. La dinámica de la presente disertación será: una vez que el doctor Félix Piñerúa concluya su disertación, ustedes tendrán oportunidad de o bien intervenir, abriremos el micrófono, o bien de formular sus interrogantes, sus preguntas vía chat. Dicho esto, vamos a darle la palabra al doctor Félix Piñerúa para que inicie su disertación. A primera vista, cuando vemos construcción de teoría y por otro lado leemos mitología, podríamos pensar que no hay cosa más dispar, y a eso nos vamos justamente a remitir. ¿Cómo cuadra la mitología dentro de la ciencia y dentro de este término, de este área que es la construcción de teoría, como una vía de comprensión del comportamiento humano, sus relaciones y sus visiones? A ver, esto no está corriendo. Ya va. Debería. Ok, aquí tenemos. Lo primero que resalta es que el término teoría es polisémico. Una corazonada con credenciales académicas para algunos,
un tipo de pensamiento cuyo derecho a coexistir coextensivamente está relacionado coexistivamente a su poder de resistir a los intentos. Lo que pasa es que no puedo leer porque tengo... Ya va, déjame mover esto. Ok, los movemos hacia acá y creo que puedo verlo mejor, ¿no? Ok, ahí sí se ve mejor. Y una posesión para toda la vida, de William Hergen. Ahí tienen los autores. Y nosotros, los antropólogos, lo primero que nos preguntamos, por ejemplo, una corazonada con credenciales académicas, de cuándo surge la academia. Eso nos remite a los griegos. Una posesión para toda la vida. Mira, eso es bien interesante. ¿Una teoría es para toda la vida o las teorías cambian en el tiempo? Y lo que en un momento como teoría era vigente, tenía fortaleza, en sus momentos, y veremos más adelante, dejarán de tenerlo y pasarán a otras áreas del conocimiento, o se mantendrán en esa misma área, pero para explicar un determinado tipo de fenómeno y no la amplitud de fenómenos que antes explicaba. Al respecto, en la ciencia, vamos a ver si pasa esto. Para hablar de teoría se dan las siguientes consideraciones. No pasa. Ok, mejor paso con esto. En ciencia se refiere a un esquema de unificación sistémica. Esto implica universalidad, cobertura con respecto a los eventos singulares. Es decir, un evento singular puede ser explicado universalmente en cualquier parte que ocurra. Por ejemplo, la teoría más robusta que existe al momento, y tal vez la única que tiene una connotación de teoría, es la teoría de la gravedad, ¿verdad? De Isaac Newton. Entonces, sí, donde hay un esquema de unificación sistemática. Y ustedes se preguntarán, ¿en mitología existe un esquema de unificación sistemática? Vamos a dejar eso por allí y vamos a empezar posteriormente a dar las respuestas. Es un conjunto de medios de representación conceptual y simbólica que permite transitar entre el esquema explicativo y los hechos singulares. Vamos de nuevo a la pregunta. Cuando hablamos de ciencia en relación a teoría y nos hablan de un conjunto de medios de representaciones conceptuales y simbólicas, ¿cuadra esto con la mitología? ¿Permite esquemas explicativos de hechos singulares? Una muy buena pregunta que más adelante iremos respondiendo y veremos cómo la mitología, que probablemente veamos tan lejos del hecho de la ciencia, cumple con estas condiciones en relación a lo que es teoría y cómo se construyen teorías en ciencia. Y tenemos por último un conjunto de reglas de inferencias que permiten la previsión de los datos de hecho. Bueno, ahora sí vamos a entrar a este mundo de la mitología. Ante todo, ciencia, mitología y cualquier elemento del ser humano existe solo porque existe este órgano bien particular, un órgano pequeño, tal vez 2 kilos, mucho menos en algunas circunstancias, visualmente muy modesto, no es más que un cúmulo de grasa. Sin embargo, sin el cerebro no tenemos ningún alcance en relación a lo que somos nosotros mismos y a lo que es el mundo. Es justo gracias a este órgano donde se da esa compleja relación entre el Homo sapiens con la naturaleza en el momento en que el hombre empieza a tener conciencia de sí mismo
y de esa relación con el entorno desde el punto de vista racional. Esto le ha impulsado primero a explicarse a sí mismo y después explicar ese entorno. ¿Y cómo explica el hombre primitivo el entorno? Pues a través de una construcción de teoría de ese entorno. ¿Cómo se explica el hombre a sí mismo? Pues a la construcción de un modelo teórico de sí mismo. ¿Y cómo explica el hombre la relación entre el entorno y él mismo? Pues a través de una teoría que explica cómo me relaciono yo con ese entorno y conmigo mismo. ¿Y cómo se da esa relación? Pues en última instancia, toda teoría no es más que la búsqueda de seguridad, de confiabilidad en relación a cómo vamos a actuar. Nosotros necesitamos saber que el sol amanece todos los días, si no, viviríamos en un caos y el hombre no puede vivir en un caos. Y como veremos más adelante, todas las mitologías hablan de una lucha de los héroes, de los dioses, en contra de titanes, de gigantes que representan el caos y elementos descontrolados. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar a control, porque el control en cierta medida, o por lo menos conocimiento y predictibilidad, nos da seguridad. Así pues, toda sociedad basa su comportamiento sobre algunos determinados sistemas ideológicos, entendiendo por ideología la instancia que asegura la integración de la subjetividad individual a la estructura social, ayudando a sus miembros a responder preguntas como ¿quién soy y cómo debo comportarme? Eso hace que en ese mundo de la mitología, ¿verdad?, todos los elementos naturales, animales, vegetales, cosmogónicos, tomen un significado que te permite determinar en función de qué me debo yo comportar en relación a. Así yo tengo un comportamiento definido desde el punto de vista de la mitología como primera forma explicativa de lo que es la teoría de cómo me relaciono, ¿verdad? Surge así, dentro del ámbito de la mitología, la cosmogonía. La cosmogonía ofrece, por medio de un relato mitológico, una explicación acerca de la creación y desarrollo del mundo, el universo y los primeros seres humanos y animales, con la intención de poder establecer una realidad concebida bajo un orden físico, simbólico y religioso, ¿verdad? Hoy tenemos una concepción del mundo, pero como vemos, esa concepción del mundo que hoy damos por certera, dentro de 50 años, puede que no lo sea. Como en su momento, esta teoría de que el mundo era una cúpula plana sostenida por 4 elefantes que a su vez reposaban sobre el caparazón de una gran tortuga que andaba por el universo. Eso daba al hombre confianza. En el día a día, a través de esa teoría, él sabía que el sol salía por un lado y se ocultaba por el otro. Había una relación entre ese elemento solar y otro elemento del cosmos, que es la luna, pero también existían las estrellas, y todo eso tenía una explicación. Y esa explicación, como todas las teorías, daban seguridad al hombre. Así se conciben las primeras religiones, ¿verdad? A través de dar explicación a los elementos físicos, es decir, los hechos naturales eran explicados a partir de eventos de carácter sobrenatural y simbólico. Voy de nuevo al cerebro. ¿Por qué?
nuestro cerebro tiene la capacidad de análisis y tú analizas a partir de lo que tú tienes. Es decir, tú no puedes hacer un análisis matemático si no sabes de matemática. No puedes hacer un análisis físico si no sabes de física. ¿Qué tenía el hombre en ese momento para su análisis? Unos elementos naturales que interactuaban y a partir de eso, ¿verdad? Él construyó que eso debía tener un orden y ese orden debe responder a fuerzas superiores. Esas fuerzas superiores eran los dioses, etcétera, etcétera. Pero más adelante vamos a ver cómo los dioses se siguen haciendo presentes. Es hasta llegar a la antigua Grecia, a la actual Turquía, donde queda Mileto, donde este señor, Tales de Mileto, hace una ruptura epistemológica con el orden creado. Es decir, los fenómenos de la naturaleza se explican por medio de la naturaleza misma. Ya no es a través de elementos de carácter religiosos, sobrenaturales. No, la naturaleza se explica por sí misma. Es a partir de aquí que empiezan a salir entonces, ¿verdad? Elementos de carácter físicos. De hecho, así se llamaron los primeros filósofos físicos, porque estudiaban la física, el mundo natural, el physis, desde el fisimismo y no desde lo sobrenatural. Sin embargo, hay elementos que quedan. Estamos hablando de Tales de Mileto, vivió 600 antes de Cristo más o menos. Nosotros tenemos una vida en la historia de 200.000 años. Si sacamos cuenta, son 2.600 años menos 200.000. Es decir, la ciencia es bastante nueva. Si tomamos a Tales de Mileto como punto de partida de la ciencia en relación al pensamiento mitológico, que es el que nos condujo con seguridad hasta donde estamos. Entonces surge, gracias a esta nueva concepción, un elemento de oposición entre mitos y logos, ¿verdad? Mitos viene a designar el relato tradicional, fabuloso y acaso engañador. Así lo señalan, entre otros, Píndaro, Aristóteles y Ovidio. Entonces, ya que hay lucha de poder entre mitos y logos, porque el logo es lo físico, lo palpable, lo medible, lo cuantificable, y la seguridad ya no está en aquellos elementos de carácter sobrenaturales que, vamos a ver, no son tan sobrenaturales. ¿Por qué? Porque después vienen dos señores bien importantes en la historia de la humanidad, como son Sócrates y Platón. El caso de Sócrates hablaba de que él tenía un demonio. Debo recordar que lo que para los antiguos griegos significaba demonio no significa en absoluto nada con relación a lo que nosotros entendemos por demonio. Ese demonio de Sócrates era una voz interna que él tenía, que le hablaba y le decía cosas, que le revelaba cosas. Pero ¿qué eran esas cosas que le revelaba este demonio a Sócrates? Eran esas cosas producto de la mente de Sócrates, que se preguntaba muchas cosas a las cuales no tenía respuesta. ¿Por qué? Porque con sus órganos de sentido no llegaba hasta allá, ¿verdad? No era a través de la
física que podía llegar porque no habían los instrumentos que se tienen actualmente para acceder a ese conocimiento, pero él daba explicación. Y como no lo podía hacer desde una forma racional, se le aparecía este demos que no era más que su inconsciente. Fíjense ustedes, estamos hablando de inconsciente en Sócrates y después lo develaremos mucho después en Freud. Entonces, el inconsciente se hace presente y nos da soluciones a los problemas planteados, aquellos que nos estamos preguntando. Entonces dirán, oye, este señor sí especula con respecto a Sócrates. Pero vamos a la química moderna. Y cuando analizamos el anillo de benceno, ¿verdad? De Kekulé, si se pronuncia Kekulé, no pronuncio muy bien, pero todos conocemos en química lo que es el anillo de benceno y cómo Kekulé, a través de un sueño, a través de la revelación del demo, de unas serpientes que se entrelazaban entre ellas, dio con la solución a su problema de la química orgánica, de cómo se construían estos compuestos a los cuales él no daba solución a través de la experimentación, a través de las diferentes medidas que hacía en el laboratorio. Se le presentó a través de su inconsciente, a través de un sueño, con esta serpiente. Entonces dice, es que este es un anillo que se repite así, así y tal, y se cierra. Como las dos serpientes se entrelazaban entre ellas. Fíjense ustedes qué interesante cómo a través del sueño, cómo a través del inconsciente, cómo a través de la mitología podemos actualizar nuestro conocimiento con el potencial de análisis de nuestro cerebro sin necesidad de instrumentos. Eso sí, debemos hacernos las preguntas correctas. Por eso que Sócrates decía algo que le marcó toda la vida a él y a sus alumnos, que fue cuando estuvo en el oráculo de Delfos, es ese: conócete a ti mismo. Es decir, conocerse a sí mismo no solo es conocer nuestros conflictos, sino conocer qué preguntas hacernos y cuál es la vía de la respuesta. Su alumno Platón, en relación al mito, dice que el mito favorece no solo la salvación del alma individual, sino también, y gracias a su poder evocador, la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque Platón se da cuenta que el mito responde a las interrogantes más profundas del ser humano. Y en el mito hay una forma de conseguir explicación a ellos. Tenemos el mito de las cavernas, en el cual ve este proceso que estamos hablando, que es el conocimiento, como un proceso paulatino desde la sombra a la luz. Y en ese tránsito de la sombra a la luz, tú tienes que recorrer un camino, porque si sales violentamente a la luz, te vas a deslumbrar y no vas a entender nada. Y vas a regresar a la sombra porque te deslumbraste. Si te quedas en la sombra, te quedarás en esa falsedad, en esa visión falsa de lo que es la realidad. Entonces tienes que hacer un tránsito. Y es a través del mito que Platón ilustra ese tránsito, pero también ilustra la relación que existe entre logos y mito a través de los dos caballos, que uno ala hacia un lado y el otro ala hacia el otro, mitos hacia un lado y logos hacia el otro, pero buscan el mismo fin. Así también está el mito del andrógino, y cómo Platón utilizó del mito una manera de acceder a los elementos más profundos, a las necesidades más profundas de comprensión del ser humano. ¿Por qué? A ver, Porque se dio cuenta que psicológicamente los mitos, metáforas, leyendas y cuentos son estrategias de comunicación con niveles profundos de la psique humana.
es un lenguaje peculiar, suficientemente amplio, que no es absorbido como amenazador. Es una forma de comunicar ideas en un envoltorio más suave, que no produce defensa, dejando un espacio amplio para la autonomía. Esto es bien importante, porque hemos de llegar al conocimiento, hemos de construir conocimiento a través de una vía suave, no es a través de la vía dura. Tiene que haber aceptación, como decía Piaget, asimilación y acomodación. No puede haber conocimiento si yo no acomodo eso nuevo a lo que previamente he concebido. Entonces, todo nuevo conocimiento debe acomodarse a ese viejo conocimiento para poder seguir adelante. Por eso es que Platón decía que tú no puedes salir de las penumbras a la luz, de la ignorancia al conocimiento, sino de una manera suave, paulatina. Y ese es el recorrido al cual les estamos invitando. Así pues, llegamos a la consolidación de la ciencia a través del método experimental ilustrado por Isaac Newton. Es Newton quien deja sus leyes, entre ellas la ley de gravitación universal, que es la única ley realmente sostenible al momento, y nos habla de ese sistema físico y su comportamiento, ¿verdad? Entonces, vemos que esto empieza a dar al hombre seguridad por muchos años, ¿verdad? Es a partir de este modelo de la física clásica, de la mecánica clásica, que Freud, y obviamente de la biología tradicional, que Freud construye su modelo de la psique. Nos habla de un consciente, nos habla de un preconsciente y de un inconsciente, que es esta figura del iceberg. Freud, al igual que Newton, nos dice que hay una realidad que tiene unos límites. En el caso de Newton, esos límites están en el universo conocido, el universo medible, el universo visible. Y Freud nos dice, así como el universo que está contenido en esas medidas, así también el consciente y el inconsciente, pasando por el consciente, están contenidos dentro del ser humano. Cada uno de nosotros tiene un consciente que es solo tuyo, por tus experiencias, por tus traumas, etcétera, etcétera. Y se correlaciona muy bien lo que dice Freud con lo que dice Newton. Pero ¿qué pasa? En este proceso de construcción de teoría, de obtención de nuevos conocimientos, surge otro personaje. Ese otro personaje es Albert Einstein. Previamente, es decir, que Newton, Freud, representaron ese héroe mitológico. Aquí vemos a Thor confrontando a los gigantes. Freud y Newton, para el momento, da seguridad, destruyendo a los gigantes, destruyendo las falacias, las mentiras, las persecuciones que venían de allá, de la baja edad media y que seguían al momento. Y empieza a haber seguridad en las ciencias, en la física, en la química, en la biología, ¿verdad? Y fíjense cómo ese mismo mito es el mismo mito que se dio entre los griegos. El Thor pertenece a la mitología nórdica, pero también es el mito que se da entre los yeguanas, donde
Guanadi pone orden a esos elementos que venían a destruirlo, entonces él los detiene. Y eso da seguridad por un tiempo, hasta que surge otro mito, el de Albert Einstein. Entonces Albert Einstein se atreve a decir algo inaceptable, ¿verdad? Que es: el espacio y el tiempo están no solo sometidas a las leyes de Newton, sino que hay otras leyes, ¿verdad? Donde el tiempo se contrae. Y usted dirá: oye, por más que yo contraigo el tiempo, no me vuelvo más joven, ¿verdad? Eso no es observable. Oye, pero también habló de que la materia podía tener comportamientos duales. Newton decía: no, ¿cómo va a tener? O tiene un comportamiento o tiene otro. Hasta que, por lo que le dieron el premio Nobel, que fue por su teoría fotoeléctrica de la luz, ¿verdad? La luz le echó una gran broma a la física clásica, muestra un comportamiento doble como onda y como partícula. Este señor pudo, sin instrumento alguno, a través de ese demos de que hablaba Sócrates, porque fueron años después que se pudo comprobar el efecto fotoeléctrico. Eso sin siquiera entrar a su teoría de la relatividad espacial. Pero fíjense ustedes, y es interesante este paso de Einstein a Jung. Ustedes dirán: ¿qué tiene que ver Einstein con Jung? Este señor se inventa. Pues está clarísimo. Freud hablaba de un consciente, de un inconsciente personal que estaba contenido en el individuo. Jung habla de un inconsciente colectivo que es parte del individuo y es parte de toda la humanidad, y no respeta las leyes de la física clásica, sino está dentro del mundo de la física cuántica, donde la materia y la velocidad de la luz, el tiempo y el espacio pierden los significantes que tienen en la física clásica. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, todos los hombres estamos conectados a través del inconsciente colectivo. Es decir, así como el tiempo se contrae, también se dilata. Aquí vemos como en el inconsciente colectivo todos los humanos participamos de esa dilatación de ese tiempo, y todos los humanos tenemos en común elementos fundamentales que son los arquetipos y que vienen a responder a todas las mitologías, que son las grandes preguntas que nos hacemos los humanos, que siempre han sido las mismas. Y por eso es que tú, cuando estás en terapia, ¿verdad?, tú respondes a eso, a esos elementos particulares, pero te empiezas a conseguir con elementos universales que pertenecen a todos los hombres. Y disculpen que sea anecdótico, ¿no? Yo como antropólogo tuve la oportunidad de conocer otras culturas, ¿no? Culturas indígenas, básicamente venezolanas. Tuve cerca de 15 años viviendo con indígenas. El tema está en que yo empecé a ver, oye, que esos indígenas no eran en esencia tan diferentes a nosotros. Más allá de la vestimenta, más allá del arco y la flecha, en lo esencial éramos igualitos. Eso era una teoría. Pero en un momento determinado tuve una paciente china y yo tenía que los chinos eran totalmente diferentes a nosotros, que ni sentían. Entonces aquella muchacha, Nelly, me acuerdo, china, bueno, debía tener otro nombre en chino, pero yo lo conocí como Nelly, respondía emocionalmente a como respondíamos nosotros. Tenía los mismos conflictos que teníamos nosotros y había sufrido los mismos dramas que sufre cualquier familia. Es decir,
en esencia, en lo colectivo, en lo arquetipal, todos somos igualitos. Aunque ese continuo que nos daba Newton, esa seguridad que nos daba Newton, aquí se pierde. Pero se pierde porque nos invita a un reto, a que tenemos que ahondar más en esta forma de conocimiento que habíamos desprestigiado y que sigue estando contenido en nuestro mayor órgano de medición, que es nuestro cerebro. Y hacia allá vamos. Entonces, ya casi para finalizar y darle la palabra a ustedes, que seguro tienen muchas cosas que decir, yo solo estoy dando algunas pautas para empezar esta discusión. Se nos presentan dos alternativas paradigmáticas desde el mito para la ciencia. El mito de Ariadna. Los que conocen la mitología griega, y bueno, me gustan los griegos, me refiero a ella, Ariadna le dio un ovillo a Teseo para que él lo siguiera. Es decir, una línea conductual, una línea histórica, una línea epistemológica de A más B más C a seguir, de construir conocimiento para salir ¿de qué? Del laberinto, ¿verdad? Este es el modelo newtoniano, donde, ¿verdad? Todo es lineal, todo es medible de una sola forma. Una realidad tiene una sola respuesta. Ya el mito dio esa respuesta a través del modelo de Ariadna. Pero hay otro modelo que también está en la mitología, que es el de la física cuántica, que es el de Aracné, el de la araña. Entonces ya no es una linealidad, sino es unos tejidos que dan respuestas válidas a la misma realidad dependiendo de dónde tú empieces a recorrer ese tejido, ¿verdad? Entonces es otra forma epistemológica de construir teoría. Es la manera de la física cuántica, es la manera de la teoría de cuerdas. Entonces fíjense ustedes cómo la mitología nos ofrece modelos de accesar al conocimiento. Nos ofrece modelos de accesar a un conocimiento válido y útil, tanto en la física como en el comportamiento. Y yo trabajo más con el comportamiento, obviamente, como psicólogo, pero cuando entramos en la física cuántica, en la mecánica cuántica, vemos que ese modelo lineal de la física newtoniana no nos sirve. Y cuando profundizamos en el conocimiento humano, en los conflictos humanos, vemos que esa línea newtoniana, freudiana, lineal, no nos es suficiente. No es que no sea válida, es válida, sirve para algunos temas, pero en otros tenemos que tejer, ¿verdad? Y hoy, y que es interesante, porque yo estaba pensando, ¿no? Y José lo dijo muy bien. Buenas tardes, Venezuela, Latinoamérica. Buenas noches, Europa. ¿Y cómo si es de noche y es de día estamos hablando? Eso es inconcebible. Estamos en el mundo de Hermes, de la comunicación, pero también debemos saber que Hermes es el dios del engaño. Entonces, ese psicopompo que trasciende el inframundo, el mundo y el supramundo, se comunica entre todo ello, también es engañoso y hay que tener cuidado. Y en este mundo de construcción de teoría no nos podemos dejar engañar. Hay que ser cuidadoso. Por ejemplo, esta realidad que estamos viviendo. Oye, sí, la virtualidad es muy interesante. Me alegra mucho ver a José, este señor que
Veo por aquí que creo que es Montenegro, creo que lo conozco. Sí, es el mismo. Ah, sí, levantó la mano, es el mismo Rafael Montenegro. Entonces, bueno. Entonces es un mundo engañoso. Ajá. Para ya que estamos hablando de la ciencia no es más que refinamiento del pensamiento cotidiano. Yo le doy las gracias y le doy paso a José para que abra los micrófonos. Rodolfo, no Rafael, Rodolfo Montenegro, disculpa. Lo que pasa es que me desconcertó, Rodolfo, que te veo con menos pelo. Disculpen los demás, es una cuestión entre viejos amigos. Ok, José, a su disposición. Ahora viene la parte interesante de esto, que son sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias, Félix. De verdad ha sido un gran placer haberte tenido acá y escuchar tu disertación. Darle paso a los comentarios que tengan bien hacer. Bueno, quiero dar un cordial saludo a Laura Hidalgo, quien nos mira desde Alemania. Gracias, José. Me alegra muchísimo, Laura, me alegra muchísimo que estés pendiente de nosotros y que nos hayas podido ver, y sobre todo este tema que yo sé que te interesa muchísimo, ¿ya? Muchísimo. Ajá, a mucha gente querida que tenemos en Colombia también, a Blanca, mi asistenta, a Yamile, por ahí vemos a Yolanda, a Dali, a quien más tenemos por allí, a personas que se nos pasan, a Carmen Rueda, que de alguna otra forma han estado muy pendientes de nuestras actividades. Así que bueno, dado este saludo de rigor, por favor, quien tenga a bien realizar alguna pregunta, que abra el micrófono y directamente el doctor Piñerúa les responderá. El doctor Montenegro tiene una pregunta y lo hizo muy bien, alzó la manito. Adelante, Rodolfo. Rodolfo. Como decía aquí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, un comentario. Mira, está bien interesante tu exposición. Y como dice, dentro del interés fundamental, ¿no?, en este proceso de doctorado sobre la teoría y la teorización, ¿verdad? Yo siempre he enfocado la teorización como un proceso cognitivo complejo, lo que llaman algunos de orden superior. Entonces, esto que el doctor Piñerúa está planteando es como una herramienta o un planteamiento, una visión adicional. Aquí estaba yo tratando de ordenar una pregunta o idea. No llegué al final, pero bueno. Eso en cierta forma está considerado en todo esto que llaman y que lo menciona el mismo Einstein. Ajá. Que la teoría es como 2% de ciencia y 98% de eso que tú planteas que está en el cerebro y en toda la parte inconsciente, ¿no? Y un momento hasta de suerte, ¿no? Un insight. Entonces, dentro de esto, que las herramientas que uno tiene en el proceso de teorización y sobre todo al final en la parte creativa, están las analogías y las metáforas. Perfecto. Y yo creo que aquí entra precisamente todo ese planteamiento de mitología, ¿no? Uh-huh. Y tú bien le das la base, ¿no? Que eso es parte de, yo no lo logré captar bien, pero es parte de las herramientas del ser humano. Uh-huh. Entonces, era hacer ese comentario, pues que esto de la mitología y dentro del proceso de teorización visto como un
proceso cognoscitivo complejo, orientado a la consecución de un producto que es la teoría. Entonces la mitología y estas consideraciones que tienen su basamento en lo que acabas en tu disertación, ¿verdad? Es un elemento y que es el elemento creativo, según Einstein, es bastante determinante, aunque nosotros los procedimentales, tú sabes, nos quedamos aquí en darle todos los procesos cognitivos y todas las partes del proceso cognitivo que operacionalmente uno va aplicando para obtener la teoría. Entonces está el otro elemento, este es el creativo, que es del que habla Einstein y que, bueno, se menciona en todos los libros y que es determinante, ¿no? Entonces era este comentario, pues es como ubicar esto de la mitología dentro de una estructura o de una explicación, ¿verdad? Que ya se ha hecho de la teoría y la teorización. Es donde está en las analogías y las metáforas, pues. Ahí está toda la potencialidad de tu planteamiento. No sé si tienes algún comentario de esto que acabo de... Sin duda, comparto ese punto de vista, porque justamente el desentrañar esa mitología, en el caso nuestro, en el caso del comportamiento humano en la terapia, implica una acción de orden superior, pues, porque es ver cómo a través del mito tú accedes a un elemento profundo y universal del ser humano y cómo eso se corresponde en parte con este individuo particular y cómo a través del mito se consiguen soluciones que pueden ser útiles o no. Y ahí están los nuevos mitos, ¿verdad? Porque sale una nueva solución, pero a través de ese entretejer soluciones que te dan los mitos y la persona consigue su propia, ¿verdad?, resolución. Es ese demos que en algún momento tú consigues y te habla. Como dije en el caso de Kekulé, pero para eso hay que hacerse las preguntas. ¿Sí? Gracias. Excelente, Félix. Un cordial saludo para Ana Rachel, que nos sigue desde Brasil, de la Universidad Federal de Minas Gerais. Ana, decía yo al comienzo, bueno, que esta disertación es parte de la celebración de los 10 años que está cumpliendo el doctorado latinoamericano en educación de la sede Brasil. Este es parte de nuestro regalo para ustedes y por supuesto para nuestro amigo coordinador Julio Diniz, que es el actual coordinador del doctorado latinoamericano en educación en la sede de Brasil. A ver, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta? Adelante, solo deben abrir el micrófono. Yo quiero participar. Laura. Hola, Laura. Ajá. Felicitaciones, doctor, me encantó. Gracias. Su ponencia. Yo lo vi de otra manera, fue como el recorrido que usted ha hecho históricamente, claro, tomando en cuenta de que sí existen mitos, porque los hemos tenido inclusive con las alternativas paradigmáticas que hemos trabajado en investigación, ¿no? Y cuando habla el mito Ariadna, que es el que más hemos utilizado, que es construir conocimiento en forma lineal. Bueno, yo me voy, que soy formada en la parte de matemáticas, imagínese usted, me he ido más hacia ahora, pues, mis nuevas investigaciones, hacia ese mito de araña, donde voy tejiendo de acuerdo a, vamos a ver, los mitos. Las personas todas tienen conocimiento de algo, de repente es el acertado, pero con forma de comportarse, entonces uno va como buscando entretejiendo pues esa realidad para encontrar las respuestas por diferentes vías que nos van, o sea que cruzamos la información, no sé si me explico. Inclusive yo trabajé
mi último trabajo de investigación con teoría fundamentada. Y trabajé con 20 sujetos. Fue mi tesis doctoral, por cierto. Y eso me costó porque eran dos docentes, pero la conexión que tenía cada uno era tan distinta, que lo pude descifrar o vamos a decir, llegar a la solución para poderlas categorizar fue justamente con el comportamiento de las personas, justamente con la parte del comportamiento. Así es. Yo creo que me gustó muchísimo. Gracias. Y bueno, y yo creo que hacia allá vamos, hacia ese mito que se afianza mucho en la física cuántica, y que bueno, y que sí se pueden buscar las respuestas. Es más trabajoso, es mucho más, o sea, hay que dedicarle muchísimo más tiempo. Sin duda. Quizás bastante tiempo, y a veces no se puede hacer una sola persona, sino que tienes que trabajar con un grupo de investigadores también, dependiendo de las cantidades de unidades de análisis que utilicemos. Así es. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Si estoy confundida, por favor me lo dice, que gustosamente lo aceptaré. Oye, mira, Laura, si estás confundida, qué bueno que por lo menos te hagas esa pregunta, porque es el que tiene claridad, el que no consigue la respuesta. Pero el que está confundido, no se hace las preguntas, ese no va a conseguir ninguna respuesta. Nada, exactamente. Estoy de acuerdo. Felicito, Laura. Siguen tú. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, Laura, un placer. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta adicional? No hay más preguntas. Pueden abrir los micrófonos. No sé si... Buenas tardes. Buenas tardes, Blanca. Tengo una pregunta porque a medida que avanzaba la explicación del doctor, me viene a mi mente porque precisamente estoy haciendo un trabajo sobre las manifestaciones religiosas, una investigación de las instituciones educativas. Y aquí empieza a despejarse un poco de inquietudes. Por ejemplo, entender que la mitología es una parte de la religión. Entonces, dentro de lo que tendré como trabajo anexo a toda mi tesis hasta donde está avanzando, siento que no debo descuidar esa parte de entender los procesos históricos y no solamente desde la historia como tal, como nos lo enseñaron en el colegio, que viene desde la antigua, sino desde mucho antes, que viene desde la historia de las cavernas y en los inicios del hombre. Entonces, para poder entender esas expresiones y manifestaciones religiosas que surgen en el ambiente educativo que estaré analizando. Entonces, creo que es un buen aporte en este momento para mi trabajo. Y de ahí partir. Sí, señor. Gracias. Mira, Blanca, qué bueno que me hables de esto, ¿no? Yo por esas cosas de la vida he jugado a hacer algo que se llama psicohistoria. En pocas palabras, ¿qué es la psicohistoria? Así como a nivel individual, nuestra historia individual nos marca, nos puede conflictuar por una parte o dar resoluciones por otra, así también la historia de los pueblos marcan el comportamiento de esos pueblos. Y de eso trata la psicohistoria. Y ese es un problema o una vía a desarrollar en Latinoamérica, donde tenemos unos problemas de traumas muy grandes a nivel históricos y que no los aceptamos, y por no aceptarlos los rechazamos y caemos en, ¿verdad?, en situaciones en las cuales empezamos a facturar la historia como lo hacemos con nuestros padres. Entonces,
No, es que mi conflicto es porque mi mamá me maltrató. Mira, pero ya va, en estos momentos tienes 45 años. Es hora de que tú, ese trauma, no niego tu trauma, lo entiendo, lo comprendo, pero hay un momento en que hay que salir del trauma. Hay un momento en que los pueblos deben entrar en el sistema de lo que es lo sano y salir del trauma histórico que les detiene y superarlo. Pero para eso hay que conocer cuáles son las heridas y cuáles son las heridas reales de las que no lo son. Ese es un tema interesantísimo y, oye, qué bueno, Blanca, te felicito que estés trabajando en esa línea porque seguro vas a conseguir muchas cosas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. De nada, a la orden. Así sea. A ver, ¿alguna pregunta adicional? Adelante, si no, ya para ir cerrando esta excelente disertación del doctor Félix Piñerúa. Bueno, les decía al comienzo que esta es nuestra tercera disertación de un ciclo que hemos preparado acerca de relacionar toda con la construcción de teoría, y ustedes muy bien vieron cómo ciertamente la mitología está muy emparejada o tiene mucho que ver con la construcción de teoría. Muchas veces nos movemos dentro de modelos mitológicos en los cuales, bueno, sencillamente en oportunidades no logramos justificar, pero como investigadores vamos desarrollándonos dentro de ese conjunto de mitos que se generan en torno a eso. De continuar así, por supuesto, la ciencia difícilmente evoluciona. Les decía que la primera disertación que tuvimos fue acerca de los aspectos semánticos que deben estar vinculados con la construcción de teoría, y estos aspectos semánticos también como patrones que responden a un modelo cultural determinado, ¿ya? Luego vimos una segunda disertación que estuvo centrada en cómo una teoría tiene esencialmente un sustento filosófico y que debemos comprender la filosofía para poder desarrollar una teoría adecuada, ¿ya? La tercera disertación, la que nos dio nuestro maestro Félix Piñerúa, acerca de teoría, construcción de teoría y mitología. Ahora, hay una cuarta disertación que posiblemente la vamos a desarrollar dentro de 15 días, que es quizás la secuencia de esto que trató muy bien Félix Piñerúa. Porque anteriormente el conocimiento se transmitía vocalmente, ya iban personas de pueblo en pueblo divulgando lo que se conocía, y este conocimiento respondía a intereses de determinados poderes, bien sean los faraones, bien sean los reyes, bien sean y estas personas que iban transmitiendo esto eran conocidos como los aedos. Pero por supuesto, estos aedos respondían a intereses de alguien poderoso. Hasta que llegó un momento en que hubo un aedo que se sintió a reflexionar y dijo, bueno, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar comunicando aspectos que corresponden a los mitos? ¿Ya? Aspectos que sencillamente los tenemos que ir comunicando de pueblo en pueblo. Y Heródoto se detiene, ¿ya? Y dice, no, tenemos que comenzar a contar las cosas de las cuales nosotros hemos sido testigos. Y en ese momento, ese aedo se transforma en un histor. Y a partir de allí nace la historia. De forma tal que quizás el origen de toda ciencia está quizás en ese proceso formal de contar la verdad, ya la verdad vivencial. Y es cuando surge precisamente un poco el trabajo de Heródoto y es donde nace este aedo, se convierte en el histor y posteriormente se transformó en el historiador. Bueno, hacia allá va a estar dirigida nuestra cuarta disertación, la relevancia de la historia y la teoría. Y fíjense que Félix nos contó mucho de historia,
¿ya? Y nos contó mucho acerca de los mitos, pero también de la historia contemporánea de comienzo del siglo pasado, ya cuando Einstein postula su teoría especial de la relatividad, que sin tener comprobación, que sin tener elementos experienciales ni experimentales, logró poner en el tapete una gran discusión que generó el proceso de transformación de la física. De forma tal que hoy en la física no hace falta tener demostración de los hechos para presumir esos hechos existen a través de esa mecánica cuántica, ¿ya? En algún momento, por supuesto, parte de esta mitología hizo que los hombres de ciencia buscaran argumentos para no salirse de la física clásica, ¿ya? Y recuerdo que se dio cuando se hablaba del análisis de la luz, ¿ya? Que no se admitía el comportamiento dual de la luz. Bueno, se generó un comodín que introdujeron Michelson y Morley, donde hablaban del éter, ¿no? Entonces decían, bueno, no, la luz se desplaza a través del éter, ¿ya? Pero fue un comodín que no resistió luego el análisis profundo. Entonces, este éter era parte de ese mito y era parte del mito que impedía salir de esa física, de esa mecánica clásica, ¿sí? Pero luego ese edificio newtoniano tuvo que hacer paso al edificio de la mecánica cuántica. Bueno, dicho esto, entonces ya los coloco en antesala que nuestra próxima disertación va a estar orientada hacia la relación o la vinculación entre la historia y la teoría. Así que muy agradecido. Adelante, Beck, si querías decir algo. ¡Ay! ¿Cómo está, mi querido José? ¿Cómo ha pasado? ¡Cuánto gusto de saber de usted! Me place. Nunca se me olvidan los obstáculos epistemológicos. Jamás se me han olvidado, profe. Un placerazo haberlo visto. Cuídese. Bueno. Gracias. Y Beck nos acompaña desde Colombia, igual que Dalis. A ver a quién más teníamos por allí, a Carmen Rueda. También está en Colombia, Blanca Olaya está en Colombia, ya habíamos dicho que Ana Rachel está en Brasil, Yamile Molina, Colombia también, posiblemente se me escapa alguien, Laura en Alemania, ya lo habíamos dicho, tenemos algunos amigos que nos están siguiendo desde Honduras y otros desde México. Bueno, Félix de verdad recibe de parte de todo el equipo del Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente nuestra complacencia por haber contribuido en el crecimiento intelectual de este grupo de personas preocupadas en conocer un poco más acerca de cómo debemos construir teoría y acerca del conocimiento en general. Así que bueno, muy agradecido, Félix. Muy agradecido. A ustedes por su... Félix, antes que se me olvide, perdón, ¿cuáles son tus líneas de contacto, tus coordenadas electrónicas, como se dice ahora? Bueno, a ver, yo aún continúo con un blog que se llama Antropología y Ecología UPEL. El UPEL saben a qué se refiere. Entonces yo, menos activo que antes, por supuesto, pero sí sigo publicando en función de lo que fue o lo que sigue siendo mi universidad, porque yo la sigo considerando como mía, porque ahí hice muy buenas relaciones, tuve muy buenos alumnos y bueno, sigo produciendo en función de la UPEL, ¿verdad? Entonces está ese blog orientado al área de la historia, de la antropología, la ecología. Tengo una página en Facebook, lo que llaman ahora, es una página profesional, ¿no? Que se llama Psicoterapia Félix Piñerúa Monasterio. En esta página sí ya consiguen videos, articulitos muy cortos, lo que yo llamo píldoras,
en relación a lo que son las neurociencias, la psiconeuroinmunología, la psicoterapia, que es la línea que estoy desarrollando actualmente, sin olvidarme, por supuesto, de la antropología, pero ya no estoy en Venezuela, donde me permitía mantenerme tan activo dentro de la antropología. Ahora se me demanda por circunstancias mantenerme más activo dentro de las neurociencias. Entonces, esa sería la otra página. Y mi correo para cualquiera de ustedes, ese sí es antropológico, es Watuna con W, WATUNA 22@yahoo.es. Entonces está psicoterapia Félix Piñerúa Monasterio, Watuna 22@yahoo.es y antropología y ecología UPED. Ya Blanca te está siguiendo, ya lo acaba de hacer y acaba de mostrar. Y Félix siempre está publicando, noticias y aspectos, información muy actualizada y muy importante. Así que bueno, la recomendamos que sigan por favor la página de Facebook. Bueno, un placer haberles tenido entre nosotros. Les reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Félix Piñerúa y estaremos difundiéndole con toda la premura del caso nuestra próxima disertación. Así que cuídense mucho, que no podemos inventar en estos tiempos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos.